Gracias a mucha información que existe en internet y sobre todo en las redes sociales con esos shorts y con esos reels, muchas veces pensamos que hacer una foto es tan fácil como la persona que hace el video nos lo muestra. Lamentablemente, estas personas no nos dicen el por qué toman las decisiones que toman a la hora de hacer las imágenes. Y es por eso que probablemente tus fotos no salen como tú quieres. Hola, mi nombre es Tatán Zuleta y en este video vamos a hablar un poco sobre cuáles son los posibles errores que estás cometiendo a la hora de tomar tus fotografías para poder realmente hacerlas ver como tú quieres que se vea. Este video es patrocinado por AP Computadores. Si necesitas conseguir cualquier clase de periféricos, monitores, torres, implementos para tu computador, ya sea para que hagas fotografía, video o para jugar, AP Computadores es tu buena opción. Visítalos en apcomputadores.com. Antes de empezar, te recomiendo que te suscribas al canal y le des a la campanita para que la próxima vez que monte un video te llegue la notificación y puedas verlo tan pronto esté online. Como mencioné anteriormente, considero y creo que hay mucha información online que, aunque es válida y es útil, muchas veces no está dirigida a personas que apenas están arrancando, sobre todo hablando del tema de la fotografía. Si tú ya tienes cierto campo y cierta experiencia en fotografía, es mucho más factible que puedas entender y extrapolar esa información y aplicarla a tu trabajo para que esto te dé unos resultados que son los que estás buscando. Pero si apenas estás arrancando en la fotografía, hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta para que realmente puedas entender por qué las cosas salen como salen o cuáles son los efectos que tienen utilizar un lente u otro, un ángulo u otro. Así que en este video quiero hablar contigo sobre una serie de consejos que te recomendaría que hicieras que, aunque parecen insignificantes, tienen un enorme impacto a la hora del resultado final en tu imagen. El primer consejo que te puedo dar es lee el manual de instrucciones de tu cámara. Y aunque parezca bobo o no le veas la suficiente relevancia, hay muchísima información en ese manual que pueda ayudarte a entender mejor cómo funciona tu cámara y a configurarla de una manera que para ti sea mucho más accesible o sea mucho más fácil de manipular para poder realmente tener la imagen que tú quieras. Hay ciertas cámaras que te permiten grabar ajustes predeterminados que solamente con hundir un botón cambias directamente a eso dependiendo de la situación en la que te encuentres. Dentro del manual también encontrarás dónde se ubican los controles para poder modificar la velocidad de obturación, la apertura, el ISO, el balance de blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de la clase de cámara que tengas, es probable que tu cámara sea mucho más grande o haya muchísimas más formas de configurarlo. Por ejemplo, sé que Sony tiene un montón de funciones que hacen que la experiencia del usuario, aunque para algunos es un poco más compleja, es mucho más fácil poder manipularla y después configurarla de una manera para que sientas que la cámara realmente pertenece a ti. Y aunque en un principio y no a todos los fotógrafos les parece que esta clase de configuraciones son súper amigables, te pueden permitir realmente a tener un control mucho más grande de tu cámara. Así que te recomiendo que cojas el manual y lo leas. Si no te lo quieres leer todo, porque probablemente hay muchísimas páginas en él, puedes ir buscando partes que realmente te interesen a medida que vas aprendiendo sobre fotografía. El siguiente consejo que te recomiendo es que estudies un poco sobre exposición. Online hay muchísima información, probablemente muy valiosa, que te puede explicar sobre cómo funciona el triángulo de luz, cómo manipular la apertura, la velocidad y el ISO para poder llegar a la exposición que necesitas para que la foto se vea de la manera que quieres. También el hecho de poder aprender cómo funcionan estos mecanismos te pueden ayudar a ser un poco más creativo. Por ejemplo, si entiendes que la profundidad de campo depende de la apertura, que puedes hacer efectos de barridos o de paneo dependiendo de la velocidad de obturación que tengas. O si quieres, por ejemplo, hacer fotografía donde el agua parece seda. Eso tiene que ver con la velocidad de obturación. Todo esto te lo recomiendo que lo hagas porque a la hora de que quieras ser un poco más creativo, si por ejemplo quisieras hacer una foto donde se ve un rayo de luz y todo está oscuro y solamente le pega una persona, tienes que entender cómo funciona la exposición, cómo tu cámara lee la exposición para que tú puedas compensar un poco, porque a la larga la cámara simplemente tiene un punto de partida, el resto lo pones tú. Ahora bien, se sabe y dicen que los fotógrafos profesionales no deberían tomar el modo automático. Para mí realmente no es algo que sea totalmente relevante. Lo importante es que al tomar la foto tomes la decisión tú de qué clase de configuración quieres tener en la cámara, porque sabes exactamente qué clase de efecto vas a tener a la hora de tomar la foto. Dicen que las reglas están hechas para romperse, pero la única forma de poder realmente romper las reglas de la forma adecuada
es aprendiéndolas. Así que el siguiente consejo que te doy es aprende sobre reglas de composición. Hay muchas reglas que te pueden servir para que tu imagen no se sienta aburridora. Casi siempre tendemos a poner el sujeto que nos interesa en la mitad de la imagen, pero hay muchas formas que puedes hacer para que tu imagen sea más dinámica o para que tenga un sentido muy distinto. Existen reglas como la ley de los tercios o la agrupación de A3. También existe la regla de líneas que guían, existe la regla del patrón, existe la regla de contraste, el cual puede funcionar ya sea por luz y sombras, ya sea por colores, ya sea por cálido frío. Hay muchas formas que puedes hacer que tu fotografía realmente se vea mucho más interesante, y eso puede que lo consigas utilizando las reglas de composición. Ahora bien, no significa que tengas que seguirlas al pie de la letra. Siempre vas a poder modificarlas. Por ejemplo, puedes cambiar el ángulo con el cual estás disparando para que se vea distinto. Se dice que la línea del horizonte siempre tiene que estar derecha, pero puede que al moverla un poco hagas que la foto se sienta como con más dinamismo. Todas estas reglas, la única forma que vas a poder aprenderlas es por medio de la práctica. Así que te recomiendo que empieces a estudiar un poco sobre eso y así vas a poder mejorar tu fotografía un poco más. El cuarto consejo que te doy, y este tiene mucho que ver con la clase de fotografía que estamos consumiendo y que constantemente nos está bombardeando online, las revistas, en Instagram, en toda esta clase de plataformas, y tiene que ver con la edición. Sí es cierto que la edición tiene muchas veces el sello personal del fotógrafo. Te recomiendo que trates de no meterle mucha mano a eso. Sé que hay una serie de tendencias a tratar de imitar y copiar colores y estilos de fotografía que uno ve online, y que obviamente por culpa de los likes uno piensa que eso realmente hace que una foto se vea bien. Pero la verdad es que tanta edición en la fotografía va a acabar haciéndote más daño que un bien. Así que más bien, en vez de preocuparte tanto por retocar o editar mucho una foto, más bien trata de entender, con los otros consejos que te di anteriormente, hacer que la foto salga lo mejor posible desde la cámara. Y después, en postproducción, si hay algo que tengas que mejorar, lo mejoras. El quinto y último consejo, y no menos importante, es que tengas paciencia, mucha paciencia, y que practiques muchísimo. No hay ningún arte en el cual vas a volverte experto maestro de la noche a la mañana. Y sé que muchas veces uno se frustra, te lo digo personalmente porque a mí me ha pasado mucho. Que a veces quiero hacer una foto y no me sale, o cuando estaba empezando habían cosas que no entendía y me frustraba muchísimo. Pero también es cierto que entendí que con la práctica y darme cuenta de dónde estaban mis errores puede hacer que mi fotografía fuera mucho mejor. Sobra decirte que a más tiempo le dediques a tu fotografía, mejor fotógrafo vas a ser. Y aunque no lo creas, todos nosotros tenemos esa facultad de poder ser fotógrafos. Es innato en nosotros el hecho de querer expresar al mundo cómo vemos las cosas, y la fotografía es un medio perfecto para poder hacer eso. Por medio de la fotografía vas a poder expresar, comunicarte y mostrar a la gente cómo ves el mundo. Y a medida que vas aprendiendo toda esta clase de trucos y técnicas, aprendiendo sobre lentes, aprendiendo sobre velocidades y todas estas cosas, vas a poder ser mucho más eficaz a la hora de comunicarle a las personas lo que quieres comunicar. Así que no te preocupes, no te desesperes. Roma no se construyó en un día. Y los grandes fotógrafos que tú ves online, o probablemente los que sí que llevan mucho tiempo trabajando en esto, y todos los días se aprende más. Esto no es una carrera que dure solamente unos años. Esto es algo para toda la vida. Así que todavía tienes tiempo. No te preocupes. Así que aquí te dejo estos 5 consejos para que a medida que empieces a trabajar en tu fotografía, vayas sintiendo mucho más seguro de poder crear y expresar lo que quieres expresar. Si este video te gustó, dale like, compártelo con alguien que probablemente consideres que le puede servir esta información, y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Cuídate mucho.